Eliminación de los tres ceros en el peso colombiano. ¿Cómo afectaría el comercio en general? Durante el proceso de acopio a la reestructuración de monetaria podrá generarse una confusión en la fijación de precios, lo que fácilmente podría generar una especulación por medio de técnicas de redondeo. También podría generar una especulación con el tema de empobrecimiento para el consumidor. ¿Cómo afectaría la medida de exportación e importaciones? No generaría o implica ningún cambio en el valor intrínseco de la moneda, que es el que marca el tipo de cambio, es decir, la cotización de una moneda con respecto a las operaciones de mercado, es decir, la supresión de los ceros de la cotización de nuestra moneda frente al valor de las operaciones de comercio no tendrá ninguna repercusión en la balanza comercial. ¿Cómo afectarían los bancos? Los bancos comerciales se verían enfrentados a altos costos asociados a un cambio de aplicativos, cajeros automáticos, contratos, el tema de los cajeros automáticos, el tema de cómo afectaría al consumidor final. Creemos que la afectación al consumidor final está circunstancialmente, básicamente al efecto psicológico perspectivo basado en la sensación en el empobrecimiento o pérdida de la riqueza. ¿Cuál es el principal beneficio de eliminar los tres ceros? Según su criterio, la normalización de la moneda generaría la emisión de un mensaje comercial que simbolizaría el compromiso nacional a mantener la estabilidad de precios en un momento que la inflación colombiana se ha mantenido cercana a los registros internacionales. La segunda y tal vez la principal razón por la cual la normalización de la moneda puede ser benéfica tiene que ver con la disminución de los costos de transición. En general, la teoría económica reduce que el aumento de la productividad y la reducción. Buenos días, profesor. A continuación me dispongo a explicar la introducción y punto número 2 de nuestro trabajo de microeconomía, el cual realizamos de una manera práctica, siguiendo sus instrucciones, analizando de casos prácticos, como es los efectos que tendría quitarle los tres ceros al peso, o un ejemplo práctico en una empresa donde se analizaba la teoría de costos, el cual me correspondió realizar a mí. Este trabajo nos dio herramientas prácticas para nuestro futuro y para el análisis de bien sea una economía familiar, empresarial, gubernamental, y nos aclaró muchos temas con respecto a los costos y con respecto a al análisis microeconómico que se puede realizar de algunos casos de estudio. Por ejemplo, en el punto que me correspondió a mí, hice el análisis de los costos de producción de una empresa colombiana de zapatos. Entonces, pues analizamos qué costos tenía, qué significaba costos fijos, qué significaba costos variables, graficamos costos fijos y costos variables. Por ejemplo, como costos fijos graficamos arriendos, depreciación de maquinaria, sueldo de empleados, etcétera. Y la representación gráfica pues es muy lineal. Para los costos variables podemos graficarlos tanto lineal, tanto no lineales, depende de cómo se nos generen en el tiempo. Obviamente esto contra producción y contra costo, contra producción. También analizamos lo que es el costo marginal y el costo promedio total, que debe ser la suma del costo fijo total y el costo variable total. También hicimos una representación gráfica de los datos que arrojó nuestro ejemplo, y como un plus a su requerimiento hicimos un análisis de costo fijo promedio, costo variable promedio, y lo graficamos. También hicimos una pequeña acotación sobre el análisis de costos a corto plazo y a largo plazo. El propósito de un sistema financiero es poner en contacto a las personas que necesitan dinero, es decir, los demandantes, y a las personas que lo tienen. A esto me refiero a los oferentes. Esto es financiamiento. Además, cumple con la función de ayudar a la circulación eficiente del dinero, y esto es el sistema de pagos. El sistema financiero en Colombia permite que las grandes empresas o las pequeñas y las microempresas puedan acceder a fuentes de financiamiento formal para su desarrollo. El sistema financiero en Colombia está dividido en cuatro grandes entidades, como lo son el de ahorro y crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización y entidades aseguradoras intermediarias. De igual manera, está formado por los organismos gubernamentales de asesoría pública. Estos son los organismos que se encargan de velar por el cumplimiento de las normas legales, la eficiencia y el cumplimiento de las diferentes entidades, además de regular la actividad económica del país. Las entidades que lo conforman es la Superfinanciera, la Super Solidaria, las Super Sociedades, Fogafin y Fogacop. Y también está conformado por los organismos gubernamentales del control y vigilancia, que son el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República, instituciones financieras y organismos multilaterales. Además, el Estado colombiano ha permitido a través de la historia hacer que la economía se mueva con el fin de lograr
y mantener una estabilidad económica y garantizar a los ciudadanos las mejores condiciones referente a la vida y permitir conocer cuáles son las corporaciones financieras que brindan líneas de crédito y productos financieros ofertados en el mercado colombiano para que los colombianos hagamos inversión. El Estado colombiano ha creado entidades que permiten ahorrar y conseguir fondos mediante créditos para que la economía crezca y el país progrese. Cuando las personas o empresas que tienen el dinero lo depositan con una institución de sistema financiero, se convierte en un ahorro o inversión que le permite a la institución financiera dirigirlo con las personas o empresas que lo necesitan, convirtiéndose en financiamiento. Esta es la colocación de la fijación de los precios de la empresa y la competencia perfecta del monopolio. La competencia perfecta del mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como los compradores son precios aceptables. Si se trata de un mercado en el que existe una gran cantidad de productores de productos o servicios muy homogéneos, en donde la curva de demanda es perfectamente elástica en el mercado o de equilibrio y surge la interacción de diferentes demandantes. La fijación de precio a corto plazo en el mercado de la competencia perfecta se alcanza el equilibrio por el encuentro de la demanda del mercado, suma y oferta de la industria. El equilibrio de mercado en competencia perfecta es entendido como el precio de la cantidad de la demanda. La oferta total del mercado se obtiene sumando n de las funciones individuales durante el periodo de tiempo y siendo este el precio del mercado y de los precios de los factores. Mercado de competencia perfecta. El monopolio de una empresa es la única que vende un producto que no tiene subtítulos cercanos. En este tipo de mercado presentan ciertas características: se presentan un solo vendedor, los bienes producidos no tienen sustitutos cercanos, pueden existir información imperfecta, se es un fijador o buscador de precios, la curva de la demanda con pendiente negativo,